Pues buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que nos acompañan en ¿Qué pasa es posible? Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Y bueno, pues les quiero platicar que esta vez nos acompaña Diana Lepe. Diana, muchísimas gracias por acompañarnos esta vez en este programa. Y pues bueno, les quiero platicar a todas, a todes y a todos ustedes que pues Diana Lepe es directora de Serapaz, que es una de las organizaciones con mayor trayectoria en México en el acompañamiento de procesos de paz, ¿no? En procesos de mediación de conflictos, en defensa de derechos humanos, de un montón de cosas, o sea, tiene un historial enorme Serapaz y Diana tiene muchos años ahí trabajando. Ella es psicóloga y además su trabajo se concentra en la educación para la paz, en la psicología comunitaria, que es algo de lo que nos va a platicar hoy, en la educación popular. En Serapaz, por ejemplo, ha integrado todo lo que es la perspectiva de género, la perspectiva intercultural y psicosocial. Además, ella es parte del comité de expertas de la Red Iberoamericana de Mediadoras. Y algo maravilloso es que su trabajo en territorio ha dejado una huella muy profunda, porque justamente ella ha trabajado en el corazón de las comunidades. Y justamente, em, pues el hecho de que esté con nosotros y con nosotras nos va a abrir como mucho el panorama de lo que significa trabajar la paz, la construcción de paz en esos lugares, en las comunidades, ¿no? Que es precisamente donde se generan los procesos de transformación más fuertes. Entonces, bueno, sin más, pues bienvenida Diana, muchísimas gracias de nuevo y pues eso. Muchas gracias, Adela. Es un placer, un gusto estar contigo. Ya teníamos varios tiempo queriendo coincidir para hacer esta conversación y mira, Y mira, ahora lo ya. logramos. Ahora por fin, porque siempre estás ocupadísima, o sea, lo sé. Sí, y bueno, pues justo a mí me gustaría muchísimo que nos platicaras, bueno, uno, ¿cómo ha sido primero un poco como introducción tu trayectoria en los procesos de construcción de paz y transformación positiva de conflictos? Y luego todo eso, ¿cómo lo transfieres, cómo lo llevas a cabo en las comunidades? También para que después nos hables de lo que es el trabajo de la paz en las comunidades propiamente. Sí, bueno, yo empecé a hacer trabajo en temas de paz a Ujú, partir justo del acercamiento con Serapaz, porque yo estaba en un proceso territorial de base en Jalisco. eh, Y entonces, pues, buscamos hacer a Paz para que nos asesorara en negociación, en una negociación que queríamos hacer. ujú, Y yo venía con temas de educación, ¿no? Sobre todo vinculada a la psicología, educación comunitaria, psicología comunitaria. ujú, Y yo empecé junto con una amiga, con Carmen Ramos, ujú, a impulsar a que Serapaz se animara a hacer escuelas de paz, que Serapaz tiene 20 años ya con una escuela de paz nacional, pero que se animaran a hacer escuelas en los estados regionales. ujú, ujú, Entonces, junto con Serapaz empezamos a empujar que hubiera escuelas regionales y empezamos con Jalisco, en Cherán, Michoacán. En Jalisco además le hicimos en Temacapulino, en Cherán estuvimos 3 años trabajando, luego le hicimos en el Estado de México, en la zona de Xochicuautla. eh, Después hubo escuelas en Veracruz, ¿no? Cuando estaba también todo el auge y la violencia muy fuerte por el tema de desaparición. ujú, Entonces, bueno, ahí fue mi vínculo y que estaba pues unido con la lucha del defensa de territorio en la que estaba, con lo que a mí me apasionaba mucho, que era el trabajo comunitario desde la psicología, todo el enfoque psicosocial y que las herramientas que Serapaz a nosotros nos había brindado nos habían ayudado mucho a pensar estratégicamente. mm, ujú, Entonces, desde ahí empecé y luego hubo la oportunidad de trabajar en Serapaz. Entonces, en Serapaz estoy desde 2013 más o menos, órale, ujú, trabajando formalmente. Y pues empecé en el área de educación y de ahí me fui vinculando
también en el trabajo con mis compañeras, compañeros de otras áreas que ellas sí hacían más trabajo en incidencia, más trabajo en la mediación, en las negociaciones, ¿no? El acompañamiento. Y con elementos de educación popular que yo venía trabajando, elementos psicosociales, empezamos a integrar en en el acompañamiento y sobre todo en las reuniones de facilitación con las comunidades algunos elementos para que fueran procesos, sí, de reflexión política, pero también pedagógicos y que ayudaran y reforzaran la metodología, ¿no? Entonces, desde ahí esto ya hace varios ayeres. Pues muy bien, oye. ¿Y qué es trabajar? ¿Cómo es trabajar en las comunidades? ¿Cómo se trabaja en las comunidades estos procesos? Pues nosotras es complejo en un contexto con alta violencia. Cuando empezábamos a trabajar el tema de hablemos de paz desde el trabajo local comunitario, el continuo era en la reflexión y en la conversación muy crítica, era la paz es, no la piden o la llaman quienes quieren que los pueblos dejen de organizarse, ¿no? Ujú, O sea, ujú, la paz es para apaciguar prácticamente, ujú. para que los pueblos no denunciemos, no digamos, no luchemos. Que es una Y paz negativa, es una paz falsa, exactamente. ¿no? Finalmente. Exactamente, y que es la paz pues sí, mucho desde una lógica también de seguridad de a quién le toca traerla, ¿no? Entonces ustedes cálmense porque le toca al Estado, no a Ujú, ustedes. ujú, Y entonces justo parte de las primeras reflexiones son, para nosotros son importante hablar. Podemos trabajar el conflicto, pero también a la par de trabajar el conflicto como bien haciendo su análisis y demás, es importante ir teniendo las reflexiones con ellos acerca de la paz. Y ahí es tener esas conversaciones incómodas de que sí, ahí esa paz existe de la que hablan, pero que también hay otra que no apacigua, ujú. sino que resignifica y que al contrario fortalece, que para nosotros tiene que ver sí con una paz positiva, pero también con una paz imperfecta, Ok, ¿no? ¿a qué te refieres? A ver, platícanos, ¿qué sería la paz positiva y la paz imperfecta? ¿No? La paz imperfecta, aquella en la que está la paz negativa haciéndose, porque es real que se impone a partir de la fuerza, pero que también está una paz positiva en auge, saliendo que busca transformar las cosas. Entonces tenemos una paz imperfecta, porque no es el ideal todo positivo como quisiéramos, pero Ujú. tampoco se trata de solo tener estrategias que lleven a someter, ¿no? Ok. Entonces, desde ahí hablamos también de cómo conviven esas y desde cuál es la que ellos quieren trabajar y quieren apostar. Ujú, Entonces, claro, vamos atendiendo el conflicto con los compañeros, haciendo su análisis, su diseño estratégico, pero también teniendo estas conversaciones que no siempre son fáciles y que muchas veces algunos no quieren tener y ahí lo respetamos y vamos trabajando poco a poco, ¿no? Y ujú. ahora que la paz está en boca de todas y de todos, ¿no? En la Ciudad de México está en el metro, pero también en los pueblos están los programas, está en el nombramiento de los agentes de paz, que era formal en las delegaciones, pero ahora con figuras que son representativas de quienes pertenecen a programas de paz, pues eh, se vuelve como moda, ¿no? Entonces pareciera que es un poco vacía porque Ok. hablamos de paz, bueno, sí, la paz, pero el Estado ya formó el Consejo de Paz, ¿no? ¿Y qué hacen esos del Consejo de Paz? Muchas veces ni los de los consejos de paz saben. Y llegan a los municipios y son consejeros y entonces es volver a decir, bueno, no es una moda, ¿no? En contextos de alta violencia, ¿qué significa? Y creo que ahora tenemos el reto de hablar y de decir, o sea, para nosotras significa, claro, dignidad, luchar, hacer que la violencia disminuya, tratar de trabajar porque se erradique, ¿no? Que es en conjunto, pero va a significar distinto porque el nivel en el que se pueda ir alcanzando va a ser distinto de acuerdo a a los territorios. Y desde ahí que la paz se vuelve un proceso, ¿no? Oye, y en ese proceso la paz, porque me llama la atención alguna vez que decían, es justamente la construcción desde abajo, ¿no? Que sería
al revés que esa paz negativa, que es como desde arriba, esa opresión, Mm, esta paz, la construcción es desde abajo. Pero ¿qué significa? Que eh, esa paz se tiene que construir con las mismas comunidades, pero también digo, es que tengo varias preguntas al respecto. Se construye con las comunidades, pero dentro de las comunidades también hay mucha controversia. Entonces, ¿cómo le hacen para poder generar como una sinergia o consensos dentro de las comunidades y de los mismos conflictos comunitarios para poder construir con ellos? ujú. ¿Cómo le hacen? Sí, ahí es mucha de nuevo la conversación y Ujú, la conversación con ellos. Y ahí, cuando hay conflictos específicos, pues ayuda porque es alrededor del conflicto específico, no sé. Puede ser desde un tema de un megaproyecto, puede ser una carretera, ¿no? Un proyecto de infraestructura, que sea. Pero entonces el conflicto ayuda a ir articulando cómo todas esas acciones em, van en un proceso de ir construyendo alternativas para la comunidad, que en lugar de solo evitar, de disminuir la propia fuerza de la comunidad, ayude a potenciarla. Es complejo porque ujú, son fuerzas fuertes, ¿no? A las que te ponen no solo el Estado, sino las empresas, el capital económico, parte de la comunidad y otros contextos que yo decía de alta violencia, que es, pareciera que no hay un conflicto específico, lo que hay es una ola de violencia tremenda, que ujú, pareciera que no sabes de dónde llega, si es crimen organizado, si son grupos delincuenciales, si es gente de fuera, gente de la comunidad, ambos, o solo sabes que pasan las cosas, pero no tienes claro los actores, ahí cómo le haces, ¿no? ajá. Y, ¿Y cómo le y haces? Bueno, ahorita me dices. no, sí, es muy complejo y creo que no todas tenemos la respuesta así de esta es la receta. Y Ujú, creo que es clave. Lo que nosotras ubicamos que sí es básico para la construcción de la paz en esos contextos es el tejido que la comunidad logre mantener a partir de los lazos de confianza. ah, ok. Y ahí, y ahí es clave saber en cómo se confían y en quién confían y cómo esos lazos de confianza pueden ayudar a ir tejiendo desde pequeñas acciones que pueden ser desde la cancha, no la vamos a perder porque es el espacio público. Ujú, Y no podemos perder el espacio público donde se llevan a cabo las asambleas, donde juegan los partidos. Entonces, muchas veces tiene que ver con cómo una acción simple como una competencia, una feria, jornadas de actividades con los niños, se pueden convertir en tomar los espacios públicos. ujú, ok. Eh, También cómo en el marco comunitario, cuando ya está perdido eso, el poder conversar y tener claves y de repente hablar con alguno y vas tejiendo. Entonces yo ya hablé con la señora del puesto, ya me dijo cómo está la cosa y entonces voy pasando ese dato, no en lógica de me dijo que no, sino de esto está pasando, cuidémonos, tal. Se empieza a tejer un poco como por abajo, ¿no? Diría Lederach como en un tejido de araña, Ah, eh, ajá. la conversación y las redes que van fortaleciendo, ¿no? Ujú, Entonces, eso es por un lado en contextos de mucha violencia, pero también eso implica como si pensamos que esas acciones tienen que ver con la fortaleza de lo que la comunidad va cuidando y va poniendo. Ahora, los consensos depende cómo los busquen, ¿no? Depende cómo sean, porque los sistemas son distintos, entonces puede ser desde la asamblea casi total, ¿no? ajá. Hasta los contextos diferenciados y la confianza de la población en general sobre las autoridades que se nombren. Y Ujú, si estas no han sido todavía amenazadas por el crimen o amedrentadas, ¿no? Entonces también, como a partir del proceso con las autoridades, estas se vuelven estratégicas en mirar cómo el resto de las personas de la comunidad pueden ir apoyando en tareas, pero también cómo en su rol de autoridad logran hablar con otras autoridades vinculadas o no a cualquier actividad, pero que en un rol de autoridades ujú.
puedan seguir ejerciendo sus responsabilidades o presionando para ejercerlas, ¿no? Ujú. Oye, y bueno, también en qué momento es cuando entra Serapaz, por ejemplo, cuándo entran ustedes no propiamente en la defensa, sino más bien en la construcción de paz, en la transformación de conflictos en las comunidades? O sea, ¿en qué momento es cuando entran? ¿Cómo es el proceso de mediación en ese sentido? ¿Cómo ven también como las diferentes dinámicas que se dan? ¿Cómo detectan esos pequeños, grandes detalles que pueden permitir ese tejido del que nos estás hablando? ¿Cómo es el proceso, digamos, en general? Sí, en Serapaz por lo general entramos en un proceso cuando las comunidades nos lo piden, Las ¿no? comunidades, ok. Ajá, cuando ellas nos lo piden, suele ser así. Sobre todo en algunos contextos de violencia fuerte, por ejemplo, lo último que pasó de los sucesos pasados en Chiapas, en la región frontera. Ujú, Ahí nosotras no acompañamos comunidades, no tenemos solicitudes de comunidades, ujú, pero sí a través de organizaciones aliadas con las que trabajamos, vamos haciendo acciones para apoyar sobre una zona con violencia fuerte, ¿no? Entonces, son como esas dos formas en ujú, que lo hacemos, ¿no? A solicitud expresa o en alianza con otras que trabajan en la zona y que ven en el aporte de Serapaz pues un extra a lo que ellos ya hacen, ¿no? Un complemento a lo que hacen, ¿no? ujú, Eh, Ahí para nosotras es clave entender el contexto local, las dinámicas locales, tratar de esclarecerlo lo más que podamos para saber qué fuerzas se están moviendo alrededor. O sea, por qué algo que pareciera que por qué en esa zona se mueven ciertos intereses y cuáles son esos intereses que se están moviendo, a quiénes están sirviendo, ¿no? Entonces, para nosotros es importante ubicar ese contexto, tener todo el análisis y a partir de ese análisis con los compañeros, compañeras y compañeros, hacer un proceso de ver cómo está su riesgo también, ujú, ¿no? ¿Cómo es su seguridad en ese contexto? ¿Cuáles son los actores con los que se estarían enfrentando? Y generar un diseño estratégico. ujú, Este diseño, esas estrategias estarán dadas a partir del propio análisis que hagamos del contexto ujú. y también de lo que quieran hacer, ¿no? De Las qué comunidades, las ¿no? comunidades, de qué tipo de estrategias sí quieran hacer y también cuál es el momento, ¿no? A veces dicen, bueno, sí queremos lograr que, que se vaya el crimen, pero no tenemos la fuerza suficiente. Entonces, tenemos que concentrarnos en fortalecer de manera comunitaria, ¿no? Ujú. Oye, pero ¿cómo es eso? Por ejemplo, ¿cómo se le hace justo si el conflicto de las comunidades tiene que ver con el crimen organizado y todo? ¿Cómo le hacen? O sea, ¿cómo le hacen ustedes para intervenir en esos conflictos que son terribles, ¿no? Y también, pues, porque también va de por medio la seguridad de ustedes, de la seguridad de Serapaz. Y en ese sentido, ¿qué hacen? O sea, ¿cómo le hacen de alguna manera para poder disminuir las violencias del crimen en las comunidades? ¿Cómo le hacen? ¿Negocian incluso con el crimen o qué hacen? ¿Cómo es eso? Sí. Nuestra tarea ahí está más limitada, ¿no? Eso es real. Em, Sabemos que quienes tienen el riesgo son quienes están ahí, quienes ya de por sí reciben la amenaza. Ujú, Nosotras en realidad no, hasta ahora no hemos sido quien recibe esas amenazas, ujú, ¿no? Ni quien ha estado, sino ellas y ellos. Y también las compañeras, los compañeros nos cuidan, o sea, nos cuidan en general diciéndonos es momento de que vengan, no es momento, mm. o nos sirve más que no vengan porque no podemos salir. Ah, ok. ¿No? Entonces nos sirve más que ustedes allá realicen acciones porque o no nos podemos mover por el riesgo que implica el traslado o más bien nos movemos para allá porque lo que ocupamos es sobre todo que el gobierno federal apoye.
porque Ajá. cuando ya llegan a esos niveles, porque ellos ya tuvieron una respuesta del municipio nula, si no es que cómplice, em, y el gobierno del estado por lo general o no ha hecho, o ellas y ellos no confían en el gobierno del estado por el nivel de relación que tenga con el municipio, Mm, ujú. ¿no? Entonces lo que queda es la instancia federal. Y ahí es donde está más nuestro aporte. Uno, a Ujú. la distancia, ayudar a ordenar lo que se pueda, porque hay muchas cosas que a través pues ni de videollamadas, ni de conexiones se pueden decir o hacer, ¿no? Eh, pero lo que sí, entonces vamos ordenando y ellos nos van diciendo por dónde están viendo la pauta y vamos moviéndonos en ese sentido. Ujú. Cuando logramos vernos y encontrarnos es cuando aprovechamos para ver cómo están las cosas, ¿no? Pero Claro. sí se vuelve más compleja nuestra propia acción, porque también al no ser de la zona, el ir o llama demasiado la atención y los pone en riesgo a ellos, a ellas. O sea, el tema no es que nosotros vayamos, es que ellos se quedan cuando nos vamos nosotras. Ujú. Entonces, pensar en qué va a pasar también cuando nosotras nos vayamos y que si nuestro estar ahí va a ocasionar más daño después, pues hay que pensarlo, ¿no? Ujú. Y hay ocasiones en que los compañeros dicen sí, o sea, aunque después de que ustedes se vayan, sabemos que va a pasar algo, necesitamos que vengan y es cuando nos Ya vamos hacia cuando, allá. ya cuando van para allá. Ah, sí, y eso vuelve complejo los procesos de diálogo, porque ahí em, nosotras, por ejemplo, frente a un actor como el crimen, no significamos. Ujú. No es con nosotras con quienes se quiere el diálogo. Ujú. Claro. No somos las que significamos ahí. ¿No? Entonces, más bien lo que nosotros hacemos es cómo fortalecemos las herramientas que tengan los compañeros y las compañeras para pensar estratégicamente, para fortalecer y pensar qué significa hacer un diálogo, qué les va a implicar a ellas y a ellos, en qué medida, ¿no? Si se puede confiar y hasta dónde se puede confiar en ese diálogo, a qué intereses va a servir el mantenerlo o no. O sea, hacer ese tipo de preguntas que les ayudan a ellas y a ellos a tomar las decisiones de sí o no hacerlo o cómo hacerlo, Ujú. ¿no? Em, por lo mismo, porque al final no somos nosotras las que nos quedamos en ese territorio. Claro. Entonces, mucha de nuestra labor es fortalecer. Y si lo que se necesita es aportar en la interlocución con gobierno federal o con actores internacionales, ahí vamos a estar también, ¿no? Ujú. Sin sustituir su palabra, igual fortaleciendo, pero generando los canales Claro. y, ¿no? Y tratando de generar la denuncia que sea posible de acuerdo al propio riesgo de los compañeros y las compañeras. Ujú. Y siempre como con la autorización, ¿no? Siempre es como Sí, que ellos estén de acuerdo en que ustedes intervengan, ¿no? En un momento sí, determinado. Ahora, también la escuela de paz. La escuela de paz yo creo que ha sido un gran acierto precisamente para ese fortalecimiento y para esa formación, ¿no? Por ejemplo, tú que estuviste muchos años dirigiendo la escuela de paz, ¿cómo veías tú el proceso desde la escuela, también como en esta educación comunitaria? ¿Cuál fue tu experiencia en ese sentido? sí. Y ahí a lo mejor contarles, a lo mejor muchos no ubican la Escuela de Paz. La Escuela de Paz es un proceso educativo que tiene Serapaz desde 2006 Ujú. y que en ese proceso se comparte la metodología de trabajo de Serapaz, ya de la que la tomo. Sí, sí, maravilloso. Y aparte tú eras mi maestra. Así, me tocó. Este, Ajá. sí, y entonces para nosotras es generar, y está dirigida principalmente a quienes trabajan con actores en conflicto Ujú. y a los actores en conflicto es nuestro primer, como los participantes clave, ¿no? Ujú. Entonces, en ese proceso, ¿qué es lo que veíamos y que tratamos de mantener en el proceso de la escuela? Que sea un espacio seguro para los compañeras y las compañeras y Ujú. compañeros para compartir su conflicto Ujú. y si analizar, no podíamos analizarlos todos, pero sí analizar algunos de ellos y que ayudaran a hacer esos análisis espejo del resto, ¿no? Claro. No, sí, Entonces, a mí me parecía increíble porque es como que
llegaban compañeras, compañeros, compañeros de diferentes comunidades, de diferentes lugares, ¿no? Y, y, y el enriquecimiento era mutuo, porque cada quien compartía su experiencia desde sus, ¿no? O sea, sus experiencias que a la vez de, pues que eran violencias muy Sí, fuertes, al mismo tiempo también, pues compartían las diferencias contextuales, o sea, había contextos diferentes. Entonces eso mismo enriquece mucho la escuela, ¿no? sí, y que entonces cuidar que sea un espacio seguro para abrir, porque ahí hay que abrir la historia, o sea, todo lo que están pensando y ayudar a pensar con ellos estrategias, Ujú, ¿no? Para que las ejercitaran y después regresaran a su proceso. Y no es que fueran a hacer esas, sino que las replicaran o a veces les apoyábamos a replicar las herramientas para que hicieran su propio diseño. ujú, Eso, ese espacio educativo yo creo que ha sido clave para muchas y muchos para poder tomar alternativas distintas a la primera que puede ser la violencia. ujú, Este año hicimos una evaluación que nos ayudaron a hacer unos compañeros, compañeras, en el Peniche, Jean Mendieta, Carlos Juárez, ¿no? mm, Que nos ayudaron a hacer la evaluación. Se llaman Acto Creativo, ellos los tres juntos, ¿no? mm, Eh, entonces, algo que salía en la evaluación, la hicimos de 6 años solamente, los últimos 6 años, es que la mayoría de quienes habían tomado la escuela habían aplicado en algún conflicto, sobre todo en sus conflictos organizativos, territoriales y demás, las herramientas, es decir, que las herramientas de TPC les habían ayudado a pensar de manera estratégica sobre lo que estaban haciendo ujú, y eh, son elementos que se van quedando, ¿no? Y decían, sí, nos ayudaron un montón porque nos ayudaron a pensar estratégicamente, nos ayudaron a pensar desde otros lugares, nos han servido, las hemos utilizado, es algo que usan en sus organizaciones, no dejan de hacer análisis de contextos desde una mirada ya no nada más local, sino a qué va sirviendo en un carácter nacional y más global, ¿no? ujú. A qué estructura responde. Entonces, eso la verdad es que fue muy, muy alimentador porque, y lo llamaban así, ¿no? Es un proceso que fortalece la masa crítica, es decir, a personas que van replicando. O sea, si pensamos en la masa madre, ¿no? Que con tantito vas haciendo más pan y entonces Ujú, tienes la base, dicen, es una especie de masa crítica que entonces estos actores van replicando en sus procesos y compartiendo con otros. Y hoy en día varias comunidades que que hemos acompañado, que además varios de sus liderazgos estuvieron en la Escuela de Paz, sabemos que ya no nos llaman para hacer su análisis. o sea, que quiere decir que han incorporado muy bien todo, Exacto. ¿no? Ujú, Exacto, o sea, ya nos llaman para decir, estamos pensando esta estrategia, queremos ir por aquí, queremos que nos acompañen acá, ¿no? Y eso para nosotros pues, nos dice que sirve nuestro trabajo, pero además se han vuelto en acompañantes de otras y de otros. claro. Ah, pues sí, claro. Se van convirtiendo también en actores sociales que van justamente fortaleciendo sus comunidades y se va replicando el sistema, ¿no? Exactamente, y van siendo comunidades acompañando a otras comunidades. Y eso es bien bonito, ¿no? Se va. Sí, sí, Porque sí, aparte es como ir cambiando, es como ir justamente transformando una cultura y al mismo tiempo es como ir también transformando, o sea, es que algo que a mí me parece maravilloso de la construcción de paz y de lo que aprendí mucho en Sarapaz es justamente irse a la raíz del conflicto y eso lo que hace es irte a la raíz de la estructura, o sea, es sí. como irte a la parte, a toda la violencia estructural, que es lo que realmente genera un cambio a largo plazo. Sí, Aunque tarde más a lo mejor el proceso, pero al final es lo que verdaderamente está transformando, ¿no? sí, y que para nosotras desde ahí es una apuesta, que la paz desde siempre en Serapaz ha sido una apuesta que la paz se construya
desde los pueblos, ¿no? Y Ujú, claro que hay acciones de tomadores de decisiones que son clave y que viene de arriba hacia abajo por por el nivel de poder, por los recursos, por lo que tengan, ujú. pero que si abajo no logramos sostenerla ni construir acciones o procesos que también que dirijan la energía del de arriba, que viene a colocar y digan esto va acá o no va acá, pues no, pues se convierte o no salimos de una forma de paternar, ¿no? Porque al final, Exacto, o sea, al final se paterna. sí, Y entonces se va solucionando y lo que ocupen los niños, y es un sistema patriarcal también, ¿no? Dices, bueno, es que no es una tutela en ese sentido. Es el Estado tendría que estar respondiendo a la sociedad y la sociedad, entonces también en un marco de decir, estamos lo suficientemente fuertes como para tener claridad de lo que necesitamos, cómo lo necesitamos y dónde lo necesitamos, ¿no? claro, Entonces, desde ahí es mucho nuestra apuesta. Por eso el fortalecimiento a los actores, el decir, no es que Serapaz va a venir a ponerles la mesa, no. ¿Cómo nos preparamos antes para que ustedes tengan la posibilidad de hablar y que yo esté callada? claro. Porque soy una garante, pero no soy quien habla por ustedes. Claro. No, y ¿No? eso es muy padre, es bien bonito porque es como que confían en la responsabilidad y en la libertad de las personas, ¿no? Entonces, el punto es como que les das las herramientas, Serapaz da las herramientas y las personas las asumen y las hacen propias. Y el conflicto, o sea, se hacen dueños de su proceso al final, ¿no? No les están diciendo cómo tienen que hacer las cosas. Ustedes dan como un seguimiento y a lo mejor van dando las pautas estratégicas para, ¿no? Para ir dando pasos importantes, pero sin imponer, que eso es algo muy difícil de lograr, sobre todo en la cultura en la que vivimos, ¿no? Que es una cultura llena de imposiciones y, ¿no? O sea, es difícil ir en esa línea. Pues estamos Sí. acostumbrados a otras formas, ¿no? Sí, y que eso no significa dar la razón en todo también, ¿no? Decir, por no imponer, doy la razón, sino que hemos intentado practicar también mucho las preguntas críticas. O sea, tampoco está en nuestra posibilidad decir, no, es que esto no lo hagas así, porque entonces sí estamos dirigiendo por completo una acción, ¿no? Porque es, sí, o sea, podemos decir, si haces esto, Ujú, hay riesgo de que ocurra X, Y o Z. Si lo claro, haces por acá, puede ocurrir esto. O hacer las preguntas difíciles. Decir, bueno, si ustedes deciden no dialogar, está bien. Solo prepárense para el no diálogo, ¿no? claro. Porque la otra parte, o sea, si ustedes no van a querer dialogar, la otra parte entonces va a decir, buenísimo, no dialogamos, pero ¿dónde está su mayor fuerza? Que es donde ustedes no la tienen. ¿Cuál es el costo de eso? Prepárense para los costos, Ujú, ¿no? Y creo que son esas cosas las que nos van ayudando en estos momentos a tener la confianza de las comunidades de que al final no importa si Serapaz está o no de acuerdo, porque eso no es lo importante, ujú, sino la decisión que ellos tomen en relación al proceso y cómo quieren avanzarlo, ¿no? claro, Claro, nosotras tenemos la postura ética de que lo que se privilegia son acciones no violentas, ¿no? claro. Em, y que no, tampoco se trata que vamos a hacer todo lo que nos digan, porque tenemos un marco de acción, ¿no? Claro, Em, pero no vamos a demonizar si deciden tomar una u otra vía, sino cómo miramos y eso como abonando un proceso de paz que puede ser muy local, que puede ser inmediato, pero que sobre todo sea a mediano plazo. Porque si no se tienden lo que llamamos los puentes de oro, ujú, para un proceso a mediano plazo puede ser que hoy le ganemos a alguien, ujú, pero ese alguien en 3 años va a arrasar y va a dividir y va a generar más violencia, ¿no? Entonces también mucho nuestro rol es hacer esas preguntas incómodas,
Ajá, incómoda en ese sentido, ¿no? ajá. Oye, y bueno, ya para ir como más o menos cerrando, pero también cómo, ¿en qué momento es cuando ustedes deciden retirarse? O sea, ¿cuándo es cuando termina para ustedes el ciclo o un ciclo de un proceso o algo? Porque en esto de la transformación, pues se entiende que no es un cierre, no es dices, ya llegamos a la paz, sino que la paz más bien se va construyendo, o sea, es el proceso, ¿no? Al final. Pero ¿en qué momento es cuando ya dicen, bueno, ok, ya está echado a andar el proceso, que no termina, sino que siempre se transforma, y Sí. ustedes se retiran? ¿Cuándo es? Porque luego parece que es como infinito, ¿no? Sí, de hecho, nosotros tenemos relación con procesos comunitarios, o sea, por ejemplo, con los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, Ujú, desde 2006 y vamos a decir 2026, hace 20 años que tenemos relación, ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo que hemos ido viendo a lo largo del tiempo no es que nos vamos y ya, ¿no? Todo chido, se acabó nuestro acompañamiento, sino más bien que vamos cambiando la forma en que nos relacionamos. Ujú. Ok. Entonces, en un primer momento pudo haber sido un acompañamiento así, te decimos con quién hables, te decimos con quién, te hacemos los análisis, todo, después te asesoramos, te ayudamos a hacer la planeación estratégica, te asesoramos, tú nos dices dónde entramos, ¿no? Ujú. Luego pues, se puede convertir en necesito que me ayuden a esto, así muy concretamente, sin ayudarles a hacer la planeación estratégica, o que nos acompañen solo a diálogos, hasta compañeras, vamos juntas a hacer esto, les invitamos a hacer esto, Mm, ¿no? ujú. Entonces, lo que nos hemos ido dando cuenta es que no es que cerramos un acompañamiento, Mm, sí que cambiamos la relación con los actores, y eso es lo que queremos. ok. Cambiar la relación, que cada día sea de menos dependencia a lo que Serapaz pueda o no hacer por ellos. Y que entonces se vaya convirtiendo en irnos mirando como compañeros de lucha, que Ah, juntos podemos ir a hacer acciones conjuntas. claro, ¿qué es lo que dices, no? Que se va replicando también y luego eso se va extendiendo a otras comunidades Ajá, exacto. y a otras Sí, generaciones también. sí, y que no se convierta en cada vez que tenemos un conflicto, Serapaz ven a ayudarnos a arreglarlo. Claro, ¿No? O sea, sí. tampoco es nuestra aspiración, porque en nuestro trabajo y en nuestro sueño está, pues, que ellas y ellos se apropien de lo que tengan que apropiarse, cambien lo que tengan que cambiar, ¿no? Eh, y lo hagan solas y nosotros seamos alguien con quien no solo se ven para cuando hay broncas, sino también para invitarnos a hacer cosas juntas, juntos, ¿no? Claro. Entonces, sí, 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 sí. Y bueno, ¿cuáles han sido los logros que ven? ¿Sí hay una disminución de violencias en las comunidades? O sea, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven esos logros? ¿Cómo los evalúan? Lo, lo que vemos. Hay comunidades, hay procesos en los que vemos claros logros y Ujú, creo que hay avances y creo que la acción que vamos teniendo nos ayuda a decir, si no hubiera habido intervención, quizá el proceso se hubiera deteriorado ujú, de manera muy rápida ajá, o hoy en día, si no tuvieran eh, elementos que les ayudan a mirar el contexto, cómo se está poniendo ujú, estarían ya muy divididos, muy minados, ¿no? Controlados por completo por actores delincuenciales. Entonces, el contexto es distinto, los conflictos van cambiando, mm, van tomando otras caras. Entonces, yo no me atrevería a decir si ha mejorado o no, ok, sino que las herramientas que vamos teniendo con ellos mm, van ayudando a sostener y a hacer frente sucesos que no teníamos hace 20 años. O sea, por ejemplo, el nivel de control cruel ujú, que tiene hoy el crimen organizado no es el que tenía el narcotráfico de los 90. mm, O sea, no tenían toda esa eh, ni la capacidad de armas como hoy se tiene, ujú, ¿no? sí, No tenían ni la crueldad que tienen, es que no sé cómo nombrarlo de otra forma, la crueldad para ejercer la violencia que hoy tienen. Antes
había ciertos códigos, ¿no? Ujú. Que hoy son otros y que eso Oh, lo vuelve más cruel, lo vuelve más complejo y lo vuelve más arrasador. ujú, Entonces, para mí es, si no, si varios de las comunidades acompañadas por Serapaz o acompañadas por otras organizaciones de paz o de derechos humanos no tuvieran las herramientas que hoy tienen, hoy la historia sería quizá de un control excedido ok, en esos territorios, porque más esos territorios de lucha son los territorios que han logrado mantener o los recursos o han logrado mantener estructuras sociales que les permitan el cuidado colectivo, ujú, ¿no? Y que hoy en día son los territorios que es más difícil que controlen, pero que están en pugna por los mismos claro, recursos que tienen y que han cuidado. Entonces, yo diría, es complejo. De lo que sí estoy convencida es que muchos que hemos acompañado, que hemos estado con ellos y que ellos han estado también con nosotras, tienen herramientas que sin ellas, quizá el proceso eh, de descomposición sería más mayor, mayor. sería más fuerte, o sería más acelerado, no lo sé, ¿no? Ok, no, pues sí. No, digo, no, sí, sin duda pues sí, Serapaz es un generador de conciencia también, ¿no? En ese sentido, y eso es muy loable, ¿no? Colocan también las dinámicas en otro lugar, o sea, es decir, como que también hay un ordenamiento, o sea, esta parte de las estrategias, como yo lo he vivido, como yo lo viví y todo lo que, porque para mí siempre ha sido un proceso de aprendizaje desde entonces es como aprender a ver como pues todo el contexto, desde el detalle hasta una visión de conjunto al mismo tiempo, ¿no? Y eso permite que las cosas se resuelvan de otra manera también, ¿no? Y con una conciencia personal diferente, ¿no? De no violencia, de otro tipo de relacionamiento. Eso me parece maravilloso, ¿no? Sí, sí, y bueno, y Serapaz sigue empeñada en seguir aportando a los pueblos. Sabemos que el contexto ha cambiado, que hay cosas que nosotras mismas nos ha costado cambiar en esos contextos, pero que hay que hacerlo, Ujú. ¿no? Si no, no tiene sentido que siga Serapaz existiendo, pero estamos convencidas por lo que los pueblos se nos acercan a nosotras, por lo que nos dicen, que tenemos el reto y el compromiso de seguir estando y de seguir apostando a procesos de construcción de paz que sean con ellos, no para ellos, no sobre ellos, sino con ellos. O sea, que nos veamos de conjunto, que, que reconozcamos los aportes diferenciados y complementarios que se hacen, ¿no? Y ahí Serapaz ha trabajado mucho por esa tarea. Y nos falta camino, ¿no? Y luego nos equivocamos, pero estamos convencidas de que hay que hacerlo y hay que ajustarnos a esta realidad que nos exige ser parte del proceso de construcción de paz, ¿no? Claro. Oye, Diana, pues mira, para finalizar, me gustaría que, ahora sí que para ti, ¿qué le puedes decir a las personas que nos están viendo? Ahora sí que, ¿qué pasa es posible para cuando se construye desde las comunidades, cuando se construye paz desde las comunidades? ¿Qué podrías decirle a la gente para cerrar este programa? Yo creería que cuando se construye desde los procesos comunitarios de base, la paz que es posible es la paz de la cotidianeidad. Mm, La de el salir a la calle y saber que vas a estar tranquila, ok, tranquilo, tranquile, ¿no? Pienso, por ejemplo, mis referentes vienen mucho antes se decía mucho cuando se iba a Cherán, ¿no? ujú, El problema no es en Cherán puedes estar toda la noche en la calle, el problema es afuera. Y es un poco eso lo que yo me imagino cuando hablamos de qué pasa es posible cuando la trabajamos desde las comunidades, y aunque ahorita yo me he centrado mucho en comunidades rurales de pueblos originarios, pues las comunidades somos las comunidades también en las ciudades, claro, también, ¿no? exacto. Entonces, la que se construye es
la que muchas veces nos falta y nos hace tener no solo una percepción de inseguridad, sino saber que estamos inseguras e inseguros en la calle, a Mm, la hora que sea, ¿no? Entonces, eso es posible ujú. desde eso, pero que además puede ser capaz de solidarizarse con otras y otros fuera de esa cotidianidad. Ah, claro, claro. Sí, entonces Mm. es eso, ¿no? Hacer conciencia de la propia cotidianeidad y desde ahí eso, ¿no? La construcción también empieza en todo. Es como observarla, ¿no? Es el mensaje. Sí, y vivirla en ese sentido, ¿no? Y hacerla posible con nuestras acciones, porque a veces pareciera que es algo que alguien allá nos va a ayudar a construir, quién sabe de dónde. Ujú, exacto. Y, y, y no, creo que se construye desde el salir a las calles a marchar por Palestina, ¿no? Aunque parezca que no sirve de nada estando yo aquí en México y Palestina a miles de kilómetros, Ujú, ¿no? Puede ser desde la llamada al 911 o al número que tengamos local porque escucho que alguien, que mis vecinas están golpeando a mi vecina, ¿no? ujú, Este, entonces creo que desde ahí y desde ahí también irla reflexionando en torno a qué significa el que hoy las comunidades defiendan sus territorios. Significa, o sea, así lo voy a poner, desde el impacto en el cambio climático, por ejemplo, claro. cuando nosotros acompañamos a los humedales en Chiapas y que defienden la zona de humedales que permite que la ciudad de San Cristóbal tenga agua, pero además que permite que se reproduzca la vida o que los compañeros de Atenco revivan el lago de Texcoco, significa que aves migratorias que hacía muchísimo que no se veían cerca de la Ciudad de México estén llegando, que Claro. haya agua, ¿no? Significa que en los bosques no siga habiendo esos incendios tan grandes que no solo están matando a los animales, que no solo están intoxicando a la gente, sino que significa una regulación de la temperatura a nivel global. O sea, parece que no, pero esa cotidianidad también impacta esos grandes temas de los que hablamos y de los que oímos en si el cambio global, se están derritiendo los polos, sí, todo eso también impacta, Claro. ¿no? Entonces, bueno, desde Sí, ahí justo creo que esa... en esa observación. Ay, Diana, pues muchísimas gracias. Qué maravillosas respuestas diste. Yo creo que da muchísimo para reflexionar y pues yo invito a las personas que nos vean a que pues también compartan este material, porque yo creo que es muy, muy importante compartir pues esta visión de tener esta conciencia de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, porque formamos parte de ellas, o sea, todos y todas formamos parte de todas y todos al final, ¿no? Y como dice Diana, cada pequeña acción impacta en lo global, o sea, hay un impacto importante en todo, ¿no? Ahora sí que como decía Lederach, ¿no? Este efecto telaraña que mueves un pedacito y se mueve el resto de la telaraña, es muy importante tener como esta visión conjunta, ¿no? Entonces, pues Sí. ojalá puedan compartir este material y bueno, este video y bueno, pues te agradezco de nueva cuenta, Diana, y espero recibirte más veces en este programa porque los temas son infinitos y más contigo. Y pues ahora sí que qué pasa es posible para todas y todos y todes los que nos están Un acompañando. placer, Muchísimas un placer gracias. estar contigo, que nos escuchen. Un abrazo. Un abrazo.